Bueno, y vamos al grano. Hoy te voy a enseñar cómo subir tu episodio de podcast a YouTube. Esto lo vamos a hacer en 3 pasos. Lo primero que vamos a hacer es verificar que tienes los archivos que necesitas. Lo segundo que vamos a hacer es convertir tu episodio, que es un archivo MP3, a un archivo MP4. Y lo tercero que vamos a hacer es subir tu episodio a YouTube. Para convertir tu episodio de MP3 a MP4 en la plataforma o en el sistema operativo de Microsoft, si tienes Windows 11 vas a necesitar un software de nombre Clipchamp. Con ese software vas a poder convertir tu archivo de MP3 a MP4. Paso número 1. Verificar que tienes los archivos que necesitas. Como usuario de un computador que está corriendo el sistema Windows, yo entiendo que ya tú tienes tus archivos guardados en un folder o en una carpeta. Es importante que sepas dónde están para que los puedas ubicar cuando abras el software del cual te hablamos en el paso número 2. En mi caso, el folder se llama Demo y en ese folder tengo los 2 archivos que voy a necesitar. El MP3 de el archivo que contiene el episodio de podcast que voy a subir a YouTube antes de convertirlo, y además tengo lo que se llama la imagen en miniatura o thumbnail de el podcast. Esto es una imagen que no debe pasar de los 2 megas de tamaño. Si es muy grande, YouTube no te lo va a aceptar para cuando necesites poner esa carátula en el video. Paso número 2. Convertir tu episodio MP3 a un archivo MP4, un archivo de audio a un archivo de video, y para eso nos vamos a valer del software de nombre Clipchamp que funciona para Windows 11. Vamos a buscar ahora el software de Clipchamp. Para ello vamos a buscar en la ventanita de Windows tradicional que conocemos todos los usuarios de esta plataforma, y en la barra de búsqueda o en donde está la lupa, acá, vamos a buscar Clipchamp. Una vez aparece el icono de la aplicación, la abrimos. Es importante que sepas que como usuario de una máquina con sistema operativo Windows, probablemente hayas tenido que autenticarte con la plataforma con una cuenta de correo, preferiblemente obviamente de Microsoft. Él te va a pedir que te conectes con esa cuenta. Yo ya estoy conectada a la mía, como puedes observar en la parte superior derecha están mis iniciales, pero si no lo estás, aquí te diría login o conectarte. Vamos a abrir un nuevo proyecto para que veas cómo vamos a hacer el trabajo de convertir nuestro archivo. 3 cosas importantes que debes saber. El área en donde importas toda la media o todos los archivos con los que vas a trabajar. El área en donde vas a ver el resultado de tu video. En nuestro caso no vamos a ver ninguno porque lo que vamos a hacer es importar solamente el archivo de audio, y nuestra área de trabajo. Si no tienes nada aquí, entonces tú todavía no tienes nada listo para exportar a MP4. Una última cosa, te había dicho que eran 3, pero son 4 en realidad, es el formato de video en el que lo vas a exportar en relación al tamaño. Si presionamos aquí, vemos que podemos exportar video para YouTube en su tamaño regular o videos para social media o para redes sociales. Esto sería para un reel, esto sería para un post en Instagram y así sucesivamente. El último dudo que lo vayamos a utilizar, pero te lo muestro, es para formato cinematográfico. Volvemos entonces al área para importar nuestros archivos. ¿Recuerdas el folder o la carpeta del paso número 1? Aquí están los archivos con los que vamos a trabajar. En realidad vamos a trabajar solamente con el de MP3. Lo seleccionamos. Lo está importando. Sabremos que
lo ha terminado de importar cuando aparezcan las ondas de sonido representadas en ese archivo. Perfecto. Si acerco el cursor y lo paso cerca o encima del archivo que acabo de importar, voy a escuchar la voz o el audio de lo que fue grabado. Te lo voy a demostrar. Cerramos este episodio de la serie de valoraciones auditivas, no sin antes. Como habrás podido escuchar, ahí está la voz de quien está narrando ese podcast, en este caso esta servidora, y lo que voy a hacer es trasladar una copia de ese archivo al área de trabajo. Lo suelto en esta área y listo. Ya está el archivo en el área en la que necesito que esté para exportarlo luego en el formato MP4. Este botón que está aquí me permite exportarlo. Fíjate que ya de una vez sale con la extensión de archivo MP4. Lo que puedo hacer aquí es cambiar el nombre inicial del archivo. Le pone uno por defecto, pero yo le voy a colocar video de podcast a YouTube. La descripción es opcional. La resolución la puedes cambiar acá si lo quieres en formato de muy alta definición, alta calidad y menor calidad entre 720 y 480p. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Como tienes una cuenta en Microsoft, él va a subir esto a OneDrive, que es la nube de Microsoft. Esto no lo va a exportar directamente a tu máquina. Ahora que ha terminado de subir el video a la nube en OneDrive de Microsoft, puedes, con el último botón de los que tienes disponible aquí a la izquierda, bajar el archivo a tu computadora y vas a querer hacerlo en un folder al que tú puedas acceder o en una carpeta a la que tú puedas acceder posteriormente, algo que ya conozcas. En mi caso lo voy a dejar en el mismo folder o la misma carpeta de nombre demo, que es desde la cual estoy haciendo esta demostración. Y finalmente tenemos todo lo que necesitamos para poder subir nuestro episodio a YouTube. Vamos a ver cómo se hace. Bien, y ahora vamos a subir nuestro episodio de podcast a YouTube. Para eso vas a buscar en tu browser la página de YouTube y te vas a autenticar a ella. Es decir, vas a buscar el área de login y con tus credenciales vas a entrar a la cuenta de YouTube. En mi caso, yo estoy usando la página de YouTube de uno de los podcasts que produzco, que se llama Mi Mundo desde la Escucha. Si observas en la parte superior derecha, donde está, digamos, la foto del usuario en YouTube, le das clic allí y necesitas buscar YouTube Studio, que es donde vamos a estar subiendo nuestro contenido y lo vamos a estar ajustando como queremos. Una vez en tu espacio de trabajo de YouTube Studio, quiero que pongas atención a lo que te voy a mostrar a continuación. No necesitas tener el cursor o necesitas estar en el área de contenido, que es la que te quiero mostrar, pero sí es importante que te familiarices con ella. En el área de contenido están todos los episodios que ha subido automáticamente tu plataforma de hospedaje a YouTube. Aquí están en forma de videos. Si has subido cortos o shorts, están aquí. Si has hecho transmisiones en vivo desde YouTube, también aparecen acá. Pero fíjate, es interesante la parte de playlist y podcast. Playlist es un conjunto de listas en donde están agrupados varios videos de YouTube. Resulta que podcast son listas especiales o son playlists especiales. En el caso de esta cuenta, fíjate que hay varios playlists que son videos que están agrupados en esas, digamos, carpetas. Y hay uno en particular que en lugar de decir playlist, dice podcast, porque es nuestro único podcast en esta cuenta.
Hasta el momento nosotros llevamos 38 archivos que hemos subido, en realidad son 36 episodios y 2 promos, y están bajo el playlist de podcast. Como te dije anteriormente, no necesitas estar ubicado en el área de contenido, lo puedes hacer desde cualquier parte, pero quería hacerte consciente de que esta parte está acá, disponible para que la revises y te familiarices en cómo se está organizando la información de tus podcasts en YouTube. Para subir nuestro podcast, vamos al botón de crear, subir videos y vamos a seleccionar nuestro archivo que viene siendo el video de podcast a YouTube que convertimos en el paso número 2. Lo abrimos y él va subiendo. Mientras él va subiendo, él te va a preguntar cuál es el título que le vas a dar a este episodio. Yo le voy a colocar el nombre de demo. Le voy a eliminar el resto. Voy a ponerle descripción de demo. Y acá es donde tú vas a subir la imagen que viene siendo la carátula para el episodio. También la buscamos en el folder en donde habíamos ubicado nuestros archivos de trabajo. Y ahí está. Importante, acá en Playlist vas a seleccionar el de los podcasts. En nuestro caso se llama Desde la Escucha Podcast y fíjate que dice acá que es del tipo podcast. Automáticamente se marca que no es contenido para niños, déjalo así, y en mostrar más es muy conveniente que marques que esto no está hecho de ninguna manera o alterado de ninguna manera por medio de inteligencia artificial. En nuestro caso, nosotros tenemos automáticamente configuradas etiquetas o lo que sería el equivalente a hashtags dentro de nuestro canal de YouTube. Puedes colocarlo, puedes no colocarlo. Y en adelante, lo que sigue es movernos por todos estos detalles hasta publicarlo. Así que le vamos a dar a siguiente. Esto no necesitas ajustarlo. Estas son verificaciones de copyright. Si hay alguna canción que YouTube interpreta que no tienes la autorización de usar, te lo va a decir acá. En nuestro caso, nosotros compramos para el tema del podcast una canción cuyo autor, fíjate lo que dice acá, permite que el contenido se use en YouTube. Así que no tenemos problemas a pesar de que dice en las verificaciones que tiene un símbolo de admiración o un signo de admiración. Acá es la parte interesante porque es donde vas a publicar. Es importante que lo pongas público, si no, nadie más lo va a poder ver. Y acá también le puedes decir en la parte de programar, si no quisieras publicarlo de inmediato, le puedes colocar la fecha y la hora en la que deseas hacer esa programación para publicarlo después. Nosotros no lo vamos a hacer, lo vamos a dejar simplemente público, no lo vamos a programar. Le damos al botón de publicar y automáticamente va a quedar publicado. Te abre una ventana diciéndote, mira, lo quieres compartir en otros medios. En nuestro caso o en mi caso no lo quiero hacer y fíjate que en lugar de 38 ahora tengo 39 videos que son en realidad episodios del podcast. Y así te acabo de hacer la demostración de cómo subir tu episodio de podcast a YouTube. Happy podcasting!